Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar con José Chalco Salgado, abogado constitucionalista, y está con nosotros. Doctor Chalco, gracias por acompañarnos. Buenos días. Tema aprobado en la Asamblea Nacional esta semana, la reforma parcial a la Constitución para permitir el regreso de bases militares extranjeras al Ecuador. Vamos por partes. ¿Qué es lo que debe venir inmediatamente y cuánto tiempo podría tomar este proceso? Bien, buenos días, Milton. Es un gusto estar con usted. Lo primero, una vez que la Asamblea Nacional aprobó las reformas parciales, esto retorna a la Corte Constitucional. Y es que es el momento de un segundo dictamen de la Corte Constitucional que revisa los considerandos, la pregunta que se aprueba y si es que ésta lleva anexos. La Corte Constitucional, entonces, hace un control de constitucionalidad en un tiempo establecido en la ley, 20 días hábiles, 20 días término. Si la Corte Constitucional en esos 20 días hábiles guarda silencio, nada dice, se entenderá entonces que se ha producido un dictamen ficto o dictamen favorable a lo que ha realizado la Asamblea Nacional de manera automática. Luego de esto, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en 45 días se convoca a elecciones. Luego discurre efectivamente un plazo de 45 días para que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones que deberán hacerse en 60 días. Es decir, yo considero que estamos hablando de un tiempo de 4 a 5 meses en extremo para que los ecuatorianos estemos en las urnas. Lo grave o lo indebido de esto es de que solamente vayamos por esta pregunta a las urnas, las bases militares, o lo que podría ser también la eliminación de los fondos a las organizaciones políticas, cuando indiscutiblemente en este país hay otros elementos que tanto se han abordado de lo que es necesario hacerlo vía reforma parcial para desmontar la Constitución ecuatoriana y que ya los plazos no alcanzarían, al menos para reforma. Déjeme decirles solo algo, Milton. El presidente, con algo de esfuerzo, oportunidad, podría ingresar unas enmiendas. Aquellas materias que no son tan profundas en la modificación a la Constitución, que solo dependen de él, enviado a la Corte Constitucional y quizás hacer un paquete más serio de lo que se pregunta a los ecuatorianos en un referéndum final. Solamente para que la gente entienda, porque hablamos de reformas parciales y enmiendas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Yo creo que hay que empezar por algo, por el procedimiento entre una y otra. Las reformas siempre van a depender de una asamblea que las apruebe, con 77 votos en la mitad. Las enmiendas pueden nacer solo de la asamblea y ahí es un trámite tortuoso y un procedimiento muy largo que tendrá que hacerse en la asamblea. Pero también tiene una posibilidad usted, Milton, en que las enmiendas nazcan exclusivamente del presidente y él solo vaya a la Corte Constitucional sin necesidad de asamblea. ¿Y qué es lo que usted puede tocar vía enmienda? Todo aquello que no suponga restricción de derechos y garantías, alterar la estructura de la Constitución, tocar, modificar elementos constitutivos del Estado y los procedimientos de cambio a la Constitución. Esas son las enmiendas. Es el único camino que yo veo que le quedaría para coincidir con lo que ya se ha aprobado en la Asamblea Nacional. ¿Por qué, Milton? Porque el camino de las reformas, como explico, tiene un camino más largo que requerirá siempre de la Asamblea Nacional y ya no da los plazos para aquello. Pero vía reforma se puede hacer maravillas en este país, como eliminar el Consejo de Participación, reducir de 5 a 3 poderes en el Estado, otorgar una reconfiguración necesaria al Consejo de la Judicatura. ¿Puede eliminar el CPCS vía reforma? Vía reforma, sí, pero ya los tiempos no alcanzan. ¿El Estado no se necesita una constituyente para hacerlo? No, el dictamen 719-RC de la Corte Constitucional expresamente señala que vía reforma parcial a la Constitución, con la Asamblea, 77 votos,
se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y por qué nadie lo ha planteado de esa forma? Si a todo el mundo le estorba el CPCSS, lo único que se planteó en una consulta fallida fue quitarle los poderes de electores. Mire, Milton, recuerde usted que cuando aquí surgió esta intención de hablar de una constituyente permanentemente, esto lo hemos dicho con muchísima claridad. Hay necesidad de ir a una reforma parcial y no a una traumática constituyente con 3 procesos electorales. Y se lo ha dicho con mucha claridad al país, que se use ese camino. Pero claro, los oídos sordos, lamentablemente, prefieren estar en otras cosas como derogar resoluciones y enviarlas al Consejo de Participación con una terna para la judicatura o cuestiones por el estilo. Ojalá sea solamente la inexperiencia y la falta de comprensión de estos temas y no otras voluntades. Doctor Chalco, buenos días. Ahora, tres asambleístas de la bancada oficialista han mencionado que están considerando incluir nuevos temas en la próxima consulta popular, además de esta reforma al artículo 5 de la Constitución. Y la pregunta es, bueno, si es que esto toma más tiempo y ya no habría cómo alcanzarle con esta reforma del artículo 5, ¿qué se puede esperar de todo esto? ¿O es que se podrá quizás hacer un solo paquete para que obviamente los ecuatorianos no estemos yendo a las urnas a cada rato? ¿Cómo sería el procedimiento allí? Yo creo que lo correcto era que el Ecuador tenga un único paquete para ir hacia una consulta popular. Y la propuesta que siempre se ha señalado es un único paquete que incluya reformas parciales a la Constitución que cumplan con una tarea sustancial sobre la cual los ecuatorianos tenemos consenso. Empezar a desmontar la Constitución ecuatoriana, eliminando el Consejo de Participación, quizás pensando en una asamblea más modesta, con menos legisladores, en un sistema bicameral, Verónica. Y estos elementos, se lo ha dicho, y el Ejecutivo lamentablemente, y la Asamblea también, porque tienen iniciativa ambos, han demorado, han dejado reposar esta propuesta de las reformas parciales. Así que los tiempos ya no dan para reforma parcial, es decir, para estos cambios que señalo. Lo que los tiempos les podría dar, vuelvo a decir, si es que lo hacen con oportunidad y celeridad, es al menos, para unas enmiendas en las que, por ejemplo, podría estar nuevamente sobre el arbitraje internacional que perdió en abril del 2024. Podría estar sobre la contratación por horas, pero yo ya veo que es un contexto forzado de encontrar qué pongo. Pero no se trata de un proyecto claro, país, de un proyecto claro del modelo constitucional que queremos, que yo creo que se ha dejado pasar una oportunidad muy importante que tenía el Estado para poder hacer un grupo de reformas parciales. Ahora, al menos lo único claro, es que nos preguntarán sobre las bases militares y sobre la eliminación de financiamiento a organizaciones políticas, que a propósito, yo no sé qué Estado quiera hoy en día hacer bases militares en otro, cuando estamos viendo que las guerras o la lucha contra los delitos y crímenes interestatales ya no son por bases militares, se lo hace vía drones, se lo hace vía tecnología, se lo hace vía una guerra tecnológica, que es una cuestión absolutamente distinta a algo que quizás en los años 90 tenía más sentido y razón. Ahora que topa ese tema de las bases militares, doctor Chalco, ¿qué cambia si es que ya se da y el pueblo ecuatoriano refrenda en las urnas que se instalen bases militares extranjeras? ¿Qué cambia si es que eso se da? Bueno, lo primero son bases ecuatorianas, con la posibilidad de que existan operaciones extranjeras con propósitos militares en esas bases ecuatorianas. Manta lo fue. El convenio de 1999, firmado por el presidente Mahuad, permitía efectivamente que se hagan operaciones del ejército estadounidense en una base ecuatoriana y con personal ecuatoriano en estas aeronaves antinarcóticos, porque además era solamente con un objeto. Pero ¿qué se requiere? Esto no tiene una aplicación inmediata, sino que una vez de que exista un referéndum aprobatorio, si es que esto tiene cauce de aprobación, finalmente se tendrá que celebrar, suscribir, negociar instrumentos internacionales. E instrumentos internacionales que a propósito tendrán que ser aprobados nuevamente por la Asamblea con control de la Corte Constitucional. Es decir, es un camino largo, no es que inmediatamente esto va a suceder. Y yo le digo con honestidad, a mí me parece que el país estamos discutiendo esto de las bases militares en un tiempo en donde quizás la tecnología rebasa el establecimiento de una base militar.
en donde yo no sé si haya estado alguno que le interesa ya esto, sino más bien es un tema de cooperación tecnológica. Estamos viendo Ucrania con Rusia. No hay base militar alguna, Claro. ¿sí? Y hay una lucha más bien tecnológica, ¿no? No ha habido una base militar en el Ecuador, también tiene que quedar claro que lo de Manta no era la base de Manta, era un FOL, que es un puesto de avanzada de Estados Unidos, dentro de la base militar Eloy Alfaro de Manta. Entonces, Exacto. este tema es para aclarar. Hablamos con José Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Salgámonos de las bases militares y hablemos de, usted dice, el gobierno debería pensar en enviar un paquete de reformas porque además lo ideal sería ir una sola vez a las urnas, no a cada rato, no por cada reforma que se apruebe. Eh, ya habló usted de algunos temas. Consejo de Participación Ciudadana, que le cae mal a todo el mundo, pero hasta ahora nadie se ha atrevido realmente. El único que algo quiso hacer fue Guillermo Lazo, pero en un mal momento. ¿Qué más se tiene que reformar? ¿Qué más? El gobierno del presidente Noboa, doctor Chalco, es como que no tiene claro qué quiere hacer, porque cuando el presidente se le ha preguntado el tema, es temas penales, temas que tienen que ver con la inseguridad. Pero a lo mejor en temas penales, de reformas del COVID se acabó, no la Constitución. ¿Qué cosas hay que cambiar así? Cuatro grandes cosas que se deban cambiar de la Constitución. Apreciado Milton, hay que reducir esos Frankensteins, engendros constitucionales que se crearon de 5 poderes, que han sido inservibles, y volver a la división clásica de 3 poderes del Estado que favorece un funcionamiento menos burocrático y menos contrario a la autocracia, que es precisamente aquí lo que se está jugando en la mitad. Lo primero, reducir esos 5 poderes. Eliminar el Consejo de Participación. Yo creo que hay que pensar en una Asamblea Nacional de menos legisladores, que tenga máximo 2 diputados por provincia y un Senado, una segunda Cámara, 2 cámaras, un Senado con un senador por cada una de las provincias del Estado. Creo que hay que reconfigurar al Consejo de la Judicatura. Mire usted la resolución de ayer. Eso es una vergüenza. Estamos más preocupados de cómo enviamos ternas que me favorezcan antes de que ese Consejo de la Judicatura tenga una configuración menos política, que no nazca precisamente de estas trincheras y espacios de los votos. Y eso, todos estos 4 elementos que he señalado, inclusive entregarle más autonomía a la Fiscalía General del Estado y que no dependa del Consejo de la Judicatura, yo creo que son puntos sustanciales sobre los cuales el Ecuador puede tener un consenso. Y esos puntos sustanciales sobre los cuales el Ecuador puede tener un consenso, apreciado Milton, están habilitados para hacerlos vía reforma parcial. En el dictamen 719 RC de la Corte Constitucional de la presidencia del profesor Hernán Salgado, se estableció con claridad que estos caminos de modificar la Constitución sobre estos puntos basta y sobra vía reforma parcial. A mí me preocupa, y yo ya lo he dicho con usted, Milton, a mí me preocupa que estas intenciones no vayan a ser realmente mostrar el fracaso constitucional para emboscarnos y subirnos en un barco sin rumbo a una asamblea constituyente. Que usted bien señala, hoy no se sabe qué quieren reformar, hoy no se sabe qué modificaciones constitucionales hay que hacer. Imagine usted una constituyente en donde no hay ni siquiera un modelo de constitución, un proyecto alguno. Es Esto es decir, peligroso. dientes y reformas. Es de los que piensa, como muchos durante algún tiempo pensaron en, hay que poner en vigencia la Constitución del 98 y bajarse la del 2008. Mire, yo creo que la Constitución de 1998 puede ser un modelo para ajustar algunos elementos, pero es imposible simplemente decir Constitución del 2008 vaya a guardársela y entre en vigencia de 1998. Primero porque no se puede, constitucionalmente no hay fórmula para hacer, la Corte Constitucional ya lo ha dicho, eso no se puede. Tercero porque la Constitución del 98 dice que el sucre es la moneda oficial, entonces puede ser un buen insumo para ir haciendo adecuaciones y modificaciones. Pero yo sí creo que la Constitución del 98 indiscutiblemente era mucho mejor que la actual en la parte orgánica. Habría que heredar algunos elementos deseables de los que se pusieron en la Constitución 2008 y mantenerlos. Pero yo sí creo, apreciado Milton, que no puede estar el Ecuador en una suerte de apasionamientos electorales sucesivos sin norte. El Ecuador debería tener un paquete de reformas constitucionales
que se quieran realizar, y vuelvo a decir, al menos en lo que el Ecuador tiene consenso, volver a la división tripartita de poderes y eliminar el engendro constitucional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que solo ha servido para Liga Azul, para ligados y lo que ve el Ecuador todos los días. Gracias, doctor Chalco, por acompañarnos. Como siempre, apreciamos sus opiniones. Milton, buen día, un gusto verle a usted y a Verónica. Gracias, doctor Chalco. Vamos a la Amigos. pausa.